Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a la tercera meditación del propósito 8, el arte de curar la acupuntura. Nos vemos, alisten su propósito. Hola amigos, estamos avanzando en nuestra meditación del propósito 8 y recordemos la última lectura que hicimos. Vamos a detenernos solo en 2 pequeños párrafos. Vuelvo a leer porque ahí mi alma encontró las frases claves para poder saber a propósito de qué nos estaban hablando, de todo lo que nos hablaron. El Od es el principio especial de fuerza que se encuentra en todos los cuerpos de la naturaleza, pero especialmente acumulados en ciertos puntos en circunstancias determinadas. El Od tiene polaridades positivas y negativas en repulsión o atracción sobre un péndulo y se puede emitir por medio de pases como el fluido magnético. Ese es el primer párrafo. Ahora, el segundo. Reichenbach da el nombre de Hogeo al chorro de la extremidad de los dedos de ese agente, que se puede percibir por medio de un airón flamante con los colores azulado, rojizo, amarillo o gris. ¿Cuáles son las palabras claves en estos 2 párrafos? Od, fluido universal, y la segunda, Reichenbach. Está así escrito en el propósito 8, pero a donde vamos a ir a meditar en la enseñanza está escrito Reichenbach, o sea que una N nada más impedía que buscara rápidamente dónde es que estaba ese nombre y por lo tanto saber a qué enseñanza estaba ligado. Ahora ustedes saben las facilidades que hay para poder buscar. Y entonces, esas 2 palabras claves nos llevan al gran mensaje 3. Escuchemos con mucha atención lo que en ese gran mensaje nos van a transmitir. Traducción de la tabla de esmeralda de Mercurius Trismegistus. Ver Hermes Trismegistus en el Pinandro. Palabras de los secretos de Hermes. En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy verdadero. Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba es como lo que está abajo para que se cumplan los milagros de la unidad. Y como todas las cosas han sido originarias del uno, por el pensamiento de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa única, por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento la llevó en su vientre, la tierra la crió. El padre de todo el telesma, misterio cumplido de todo el mundo que está aquí, su fuerza es íntegra si se convierte en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran habilidad. Sube de la tierra al cielo, vuelve de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Así tendrás toda la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti. Es la fuerza de todas las fuerzas porque vencerá toda cosa densa y penetrará toda cosa sutil. Así fue creado el mundo. De aquí saldrán admirables adaptaciones cuyo medio está aquí. Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las 3 partes de la filosofía del mundo total. Lo que he dicho sobre la operación del sol está cumplido y acabado. Tomamos prestadas las líneas que siguen de Charles Lancelin, que ha dado un sentido material y concreto a la tabla de esmeralda. Las 9 principales leyes del cosmos están condensadas en una idea abordable para todos. Primero, ley ternaria, la misma verdad que se manifiesta en 3 planos, la verdad positiva, plano físico, su oposición al primer aspecto, sentido comparativo, plano astral, y la unión de estas 2 oposiciones, tesis y antítesis, para formar la síntesis, sentido superlativo, plano divino. Segundo, ley de analogía. El positivo arriba es análogo al negativo abajo. Todo en el cosmos es análogo a todo. Tercero, ley divina. Todo teniendo su origen en Dios, lleva el sello de Dios. Todo se encuentra en todo
y todas las cosas reproducen lo que las ha creado, y esto por adaptación. Cuarto, ley de la vida universal. Todo emana del misterio de la vida universal generadora, a la vez activa, sol, y pasiva, luna, lo cual no se comprende bien si no se estudian primeramente en sus manifestaciones físicas. Quinto, ley doble de la evolución y de la involución. Sube, baja, la esencia divina emana de la materia y la materia a la vez se espiritualiza. De ahí deriva el arcano de la salvación. Separarás el espíritu sutil de la materia denso, así te espiritualizarás y toda oscuridad se alejará de ti. Sexto, ley de amor. La fuerza divina es amor y sacrificio y abarca a la vez la materia y el espíritu. Séptimo, ley de realización. Es el amor y el sacrificio que crean las obras duraderas. Octavo, ley de adaptación. Quien sepa comprender encontrará aquí el sentido del misterio y podrá adaptarlo a todas las cosas. Noveno, ley de progresión por el trabajo. El 3 veces muy grande debe servirnos de modelo. Como él, debemos llegar a conocer el mundo de los hechos, a penetrar en el mundo de las leyes y a adivinar el mundo de los principios. Naturalmente existen otras interpretaciones de más en más iniciáticas que se revelan poco a poco al estudiante de ocultismo, el cual analizará esta síntesis de sustancias de la ciencia y sabiduría egipcias, resumida en algunas proposiciones grabadas sobre la tabla de esmeralda. Chelancelin insiste sobre la significación de telesma, palabra griega que debe interpretarse como misterio cumplido, y no como algunos traductores que escriben telema, que significa voluntad. Papus explica que Dios, cuya actividad se llama el Padre u Osiris, la pasividad del Hijo o Isis y el equilibrio causa de todo, imagen de la Trinidad, o mejor dicho, de la triunidad que constituye, se llama Espíritu Santo u Oros. Va de progresión en progresión por los diferentes estadios hasta su origen. Eliphas Levi, en su Historia de la magia, alude también a la sustancia que le parece ser un agente mixto, una fuerza magnética, el Od de los hebreos y del caballero de Reichenbach, la luz astral de los martinistas, y agrega: la existencia y el empleo posible de esta fuerza son el gran arcano de la magia práctica. La luz astral imanta, calienta, alumbra, magnetiza, atrae, rechaza, vivifica, destruye, coagula, separa, rompe y junta todas las cosas bajo el impulso de voluntades poderosas. Tal era pues la base de las altas ciencias que se estudiaba en los grandes misterios. Así, se comprende que estas ciencias no fuesen difundidas entre el público, se guardaban con el secreto más riguroso, más absoluto, y su violación era castigada de muerte en los santuarios que las conservaban. Es por lo que todos los sabios de las viejas civilizaciones emprendían largos viajes para recibir aquí o allá la iniciación. Cada colegio pedía al neófito las garantías más formales de inteligencia y discreción antes de confiarles la menor partícula de la ciencia que retenía. De ahí la duración y la severidad de las iniciaciones. Nos llevaron a la tabla de esmeralda, cosa maravillosa realmente. Y bueno, vamos a tratar de
hacer comentarios, de ser posible, párrafo por párrafo. Vayamos a lo que dice Che Lancelin, que insiste sobre la significación de telesma, palabra griega que debe interpretarse como misterio cumplido y no como algunos traductores que escriben telema, que significa voluntad. Efectivamente, la palabra telesma proviene del griego y se refiere a un objeto cargado de poderes mágicos o espirituales. La palabra telema también proviene del griego y significa voluntad o deseo. La significación que se le da a esta palabra en las tradiciones latinas es la voluntad verdadera de una persona que cumple, que entiende cuál es su propósito o misión en la vida y se considera esencial que cada uno de nosotros descubra ese propósito y lo siga, cumpla con su destino, como dirían los astrólogos. Víctor Madrid, nuestro amigo de la sodalidad iniciática, que mento muchas veces y que recuerdo con inmenso cariño, solía decirnos y planteaba en sus meditaciones la relación con telema y con esa voluntad y con telesma. Y él decía, telema es Marte, por lo tanto 26, como voluntad desaprobante, y Plutón es 13, telesma, misterio cumplido, porque Plutón es realmente el planeta del misterio. Tomemos en consideración eso para luego tener pues una posibilidad de preguntarnos a propósito de qué todo esto y poder encontrarlo de manera diáfana, transparente, a lo que realmente nos están llevando. Luego nos han dicho, Papus explica que Dios, cuya actividad se llama el Padre o Osiris, la pasividad del Hijo o Isis y el equilibrio causa de todo, imagen de la Trinidad, o mejor dicho, de la triunidad que constituye, se llama Espíritu Santo u Oros, va de progresión en progresión por los diferentes estadios hasta su origen. Eliphas Levi, en su Historia de la Magia, alude también a la sustancia que le parece ser un agente mixto, una fuerza magnética, el Od de los hebreos y del caballero de Reichenbach, la luz astral de los martinistas, y agrega, la existencia y el empleo posible de esta fuerza son el gran arcano de la magia práctica. La luz astral imanta, calienta, alumbra, magnetiza, atrae, rechaza, vivifica, destruye, coagula, separa, rompe y junta todas las cosas bajo el impulso de voluntades poderosas. Efectivamente, Eliphas Levi menciona tanto el Od como la luz astral en sus escritos, pero los consideraba conceptos distintos, aunque relacionados, y lograr ver esa distinción es clave en este momento. La luz astral para Eliphas Levi es una energía sutil y omnipresente que permea el universo. Levi la consideraba el medio a través del cual las influencias espirituales se manifestaban en el mundo físico. Veía la luz astral como una especie de éter cósmico que conectaba todas las cosas. Esta luz es el sustrato de todas las fuerzas ocultas y es el canal por el cual se transmiten las energías mágicas. Según Levi, los magos y ocultistas podían aprender a manipular la luz astral para influir en eventos y objetos en el mundo material. Esta manipulación se realizaba a través de rituales, símbolos y prácticas esotéricas. Mientras que el Od, y escuchemos con atención esa diferencia aparentemente sutil, pero que implica una diferencia que nosotros debemos establecer. Se refiere a una fuerza magnética específica que puede ser canalizada y utilizada. La luz astral es una fuerza más amplia y difusa que abarca todas las energías sutiles del universo. El Od podría ser visto como una manifestación particular de la luz astral en un contexto específico. En resumen, nosotros podríamos decir que la luz astral es una energía omnipresente y fundamental en el universo, desde la visión de Levi, mientras que el Od es una fuerza magnética específica dentro de ese mismo sistema mágico que estableció Levi. La luz astral es una energía sutil y omnipresente que permea
del universo, como consideraba Levi. Entonces nosotros tal vez podemos hacer otra analogía, como las que hemos venido realizando desde el propósito 5. Podemos considerar que esa energía vital llamada Sot por los alquimistas, que es el prana en la tradición hindú, el elan vital teverso, el silem de los alquimistas árabes, el verbo como principio de vida universal, la fuerza inmanente de Carrel, que se vierte en el universo materializado y que nos dijeron que va hasta el mundo de la Siag, es decir, al mundo material, por medio de una curva en espiral. Podemos atrevernos a hacer esa analogía y seguir completando todos esos nombres que han dado a ese principio único. Víctor Madrid, nuestro amigo, al meditar sobre este conocimiento entregado en el Gran Mensaje 3, señalaba lo siguiente: la luz astral imanta, calienta. Calienta, por tanto, la columna del calor. Alumbra, por tanto, la columna de la luz, refiriéndose al árbol sefirótico, ¿verdad? Y a sus dos columnas, la izquierda y la derecha. Destruye, entonces es Shiva, decía él. Coagula, separa, rompe y junta todas las cosas. Por consiguiente, alquimia. Terminaba su meditación, es decir, solve y coagula. Víctor señalaba también que la luz astral es el od mediante el cual telesma, el misterio, se cumple. Sigamos leyendo lo que está en el Gran Mensaje 3 y que ya en los banners los presentamos. Lucas, cuya obra La Nueva Química habría sido destruida por ciertas celebridades sabias pero envidiosas, cuyas teorías fueron derribadas por este iniciado, pionero del ocultismo del siglo pasado, interpreta esta fuerza como energía primera, como movimiento abstracto, el soplo de Dios que actúa entre las cosas creadas. El movimiento, dice, es el estado no definido de la fuerza general que anima la naturaleza. El movimiento es una fuerza elemental, la única que yo comprendo y de la que creo que debe uno servirse para expresar todos los fenómenos de la naturaleza. La meditación de Víctor sobre lo que Lucas señala nos lleva a detenernos en esa frasecita, como movimiento. Y Víctor decía, es el ser, con mayúscula. Es la vida misma. El movimiento es una acción que se dice mediante verbos, y el verbo originario es ser. La expresión geométrica es una onda. La parte superior del sistema arqueométrico, el inferior, que es Aleph y Tau. Y de la frase, el soplo de Dios que actúa entre las cosas creadas, Víctor manifestaba, del soplo de Dios se habla en Génesis 2:7, que actúa entre las cosas creadas. Las cosas creadas es el hombre. Hay que ir a Génesis 2:7. Nuevamente, de Kjell Anselin, nos dicen en el Gran Mensaje 3, tomamos estas líneas de su obra Brujería del Campo. Esta fuerza es, pues, la energía primordial de la que derivan todas las fuerzas materiales, luz, calor, electricidad, etc., que no son más que groseras modificaciones. Está accionada por el impulso de voluntades poderosas. De ahí el error en que han caído varios traductores y comentadores de la tabla de Esmeralda. Con el nombre de vida se le encuentra esparcida en el cosmos y podemos ver que es la fuerza inmaterial con la que están constituidos los cuerpos fluídicos de los muertos y de los seres vivientes. Víctor tomó estas dos últimas palabras en su meditación, pero ¿para qué más? Seres vivientes, por tanto, Hadamag, cuyo valor es 55, es decir, las dos manos. A ese Adán, al primer Adán, que era sangre, como vimos en el anterior propósito, se le añade un H que tiene una función creativa. Las dos H's crean Hadamag.
Y Hadamah se escribe G, Aleph, Dalet, Men y G. Y tanto en valores geométricos como en valores esotéricos, cosa que pasa con muy pocas palabras en el hebreo, su valor es 55. Y bueno, nos han dado los elementos como para que nosotros pudiéramos meditar y realizar el profundo significado de la tabla de esmeraldas. Pero su amiga también ha tomado otro párrafo. Como el maestro acaba de señalar, él nos dice, naturalmente existen otras interpretaciones de más en más iniciáticas que se revelan poco a poco al estudiante de ocultismo, el cual analizará esta síntesis de sustancias de la ciencia y sabiduría egipcias, resumida en algunas proposiciones grabadas sobre la tabla de esmeraldas. Este señalamiento nos recordó a nosotros un viejo proverbio que dice: la utilidad de una taza es precisamente que está vacía. Y el budismo nos plantea que la posibilidad de recibir la enseñanza es que sí, la taza se llene, pero que la volvamos a vaciar. Porque lo que nosotros estamos persiguiendo es el infinito. Y al infinito no se le puede, o al menos no se le debe cristalizar. Por eso les invitamos a que meditemos otra explicación sobre la tabla de esmeralda. Una explicación que no se diluye cuando vertemos nuestros polvitos de oro que los logramos obtener cada vez más porque cumplimos con el axioma, el saber, el querer, el osar y el callar. Y sobre todo, con la primera palabra, saber. Con la primera acción, saber. Fíjense ustedes que hace mucho tiempo llegó ese texto, pero sinceramente no recuerdo quién me lo obsequió, quién me lo compartió. Ni siquiera recuerdo cuáles fueron las circunstancias. Y he buscado en la web y no es ahí donde encontré el texto. Por eso es que he considerado adecuado pues compartirlo totalmente, porque de eso se trata. Los elementos que nos permitan a nosotros continuar con nuestra búsqueda, con nuestro propósito psicológico. Así es que escuchemos esta explicación sobre la tabla de esmeralda. La explicación de la tabla de la esmeralda de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Traducción del original de Hortulano, el jardinero. Plegaria. Alabanza, honor y gloria os sean dadas por siempre, oh Señor Dios Todopoderoso. Con vuestro querido Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, verdadero Dios y único hombre perfecto, y con el Santo Espíritu Consolador. Trinidad Santa, que es el único Dios, os doy gracias porque, habiendo conocido las cosas pasajeras de este mundo, enemigo nuestro, me habéis retirado de él por vuestra misericordia, para que yo no fuera pervertido por sus voluptuosidades engañosas, y como veo a muchos que trabajan en este arte, no seguir el recto camino. Os suplico, mi Señor y mi Dios, que os plazca el que yo pueda desviar del error por la ciencia que me habéis dado a todos mis queridos y bien amados, a fin de que, conociendo la verdad, puedan alabar vuestro santo nombre, que sea eternamente bendito. Así pues, yo, Hortulano, es decir, jardinero, llamado así a causa de los jardines marítimos, indigno como soy de ser llamado discípulo de la filosofía, movido por la amistad que debo a mis amados, he querido poner por escrito la declaración y explicación cierta de las palabras de Hermes, padre de los filósofos, aunque sean oscuras, y declarar sinceramente toda la práctica de la verdadera obra. Ciertamente, de nada sirve que los filósofos quieran esconder la ciencia de sus escritos cuando está operando la doctrina del Espíritu Santo. Capítulo 1. El arte de alquimia es cierto y verdadero. El filósofo dice, es verdad, refiriéndose a que el arte de alquimia nos ha sido dado, sin mentira. Dice esto para convencer a quienes dicen que la ciencia es mentirosa, es decir, falsa. Cierto
es decir, experimentado, pues todo lo que ha sido experimentado es muy cierto y muy verdadero, pues el muy verdadero sol es procreado por el arte. Dice muy verdadero en modo superlativo, porque el sol engendrado por este arte sobrepasa a todo sol natural en todas sus propiedades, tanto medicinales como de las otras. Capítulo 2. La piedra ha de dividirse en dos partes. A continuación trata de la operación de la piedra, diciendo que lo que está abajo es como lo que está arriba. Dice esto porque, por el magisterio, la piedra se divide en dos partes principales. La parte superior que sube hacia arriba y la parte inferior que permanece abajo, fija y clara. Y sin embargo, estas dos partes concuerdan en virtud, por eso dice, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Ciertamente, esta división es necesaria para hacer los milagros de una sola cosa, es decir, de la piedra, pues la parte inferior es la tierra, que es la nodriza y el fermento, y la parte superior es el alma, que vivifica toda la piedra y la resucita. Por eso, una vez realizados la separación y la conjunción, aparecen numerosos milagros en la obra secreta de la naturaleza. Capítulo 3. La piedra posee en sí misma los cuatro elementos. Y del mismo modo que todas las cosas han sido y han venido de uno por mediación de uno, aquí da un ejemplo. Al decir que todas las cosas han sido y han venido de uno, es decir, de un globo confuso, de una masa confusa, por mediación, es decir, por el pensamiento y la creación de uno, o sea, de Dios Todopoderoso. Así todas las cosas han nacido, es decir, han salido de esta cosa única, es decir, de una masa confusa, por adaptación, es decir, por el único mandato y milagro de Dios. Así, nuestra piedra nace y surge de una masa confusa que contiene en sí todos los elementos y que ha sido creada por Dios, y por su milagro nuestra piedra sale de allí y nace. Capítulo 4. La piedra tiene padre y madre que son el sol y la luna. Del mismo modo que vemos a un animal engendrar naturalmente otros animales parecidos a él, así el sol engendra artificialmente al sol por virtud de la multiplicación de la piedra. Por eso continúa, el sol es su padre, es decir, el oro de los filósofos, y dado que en todas las generaciones naturales ha de haber un lugar propio para recibir las simientes con cierta conformidad de parecido entre sus partes, así también es preciso que en esta generación artificial de la piedra, el sol tenga una materia que sea como una matriz adecuada para recibir su esperma y su tintura. Y esto es la plata de los filósofos, por eso continúa diciendo, la luna es su madre. Capítulo 5. La conjunción de las partes es la concepción y la generación de la piedra. Cuando ambos se reciben el uno al otro en la conjunción de la piedra es engendrada en el seno del viento, y eso es lo que dice después. El viento la ha llevado en su seno. Se sabe que el viento es el aire, y el aire es vida, y la vida es el alma, que, como ya he dicho antes, vivifica toda la piedra. Así pues, es necesario que el viento traiga toda la piedra y la transporte, y que engendre el magisterio. De ello se infiere que deba recibir el alimento de su nodriza, es decir, de la tierra. Dice el filósofo, la tierra es su nodriza, pues, al igual que el niño, sin el alimento que recibe de su nodriza, no crecería jamás. Así, también nuestra piedra jamás llegaría a existir sin la fermentación de la tierra, y el fermento se llama alimento. De este modo, por conjunción del padre con la madre, se engendra la cosa, es decir, los hijos semejantes a los padres, que si son sometidos a una larga decocción, se harán semejantes a la madre y tendrán el peso del padre. Capítulo 6. La piedra es perfecta si el alma se fija al cuerpo. Después continúa, el padre de todo, el telesma de todo el mundo está aquí. Es decir, que en la obra de la piedra hay una vía final. Y notad que el filósofo llama a la operación el padre de todo, el telesma, es decir, de todo el secreto o tesoro de todo el mundo, es decir, de toda la piedra que se haya podido encontrar en este mundo. Está aquí, como si dijera, aquí te lo muestro. Pues el filósofo dice, ¿quieres que te muestre cuando está acabada y perfecta la fuerza de la piedra?
será cuando se haya transformado y convertido en su tierra. Por eso dice, su fuerza y potencia serán completas, es decir, perfectas y completas, si se convierte y transforma en tierra. Es decir, si el alma de la piedra, de la que antes se ha hecho mención, diciendo que el alma es llamada viento y aire y que en ella está toda la vida y la fuerza de la piedra, se transforma en tierra de la piedra y se fija, de tal manera que toda la sustancia de la piedra esté de tal modo unida a su nodriza, que es la tierra, que toda la piedra se transforme en fermento, y de igual modo que cuando se hace pan un poco de levadura nutre y fermenta una gran cantidad de masa, cambiando así toda la sustancia de la pasta en fermento. De la misma manera el filósofo indica que nuestra piedra ha de ser fermentada, de manera que sirva de fermento para su propia multiplicación. Capítulo 7. La mondación de la piedra. A continuación enseña cómo ha de multiplicarse la piedra, pero antes hace referencia a la mondación de la piedra y a la separación de sus partes, diciendo: separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente y con gran industria. Suavemente, es decir, poco a poco y sin violencia, antes bien con espíritu e industria, es decir, por medio del excremento o estercolero filosofal. Separarás, es decir, disolverás, pues la disolución es la separación de las partes, la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, es decir, la suciedad de la inmundicia del fuego, del aire, del agua y de toda la sustancia de la piedra, de modo que permanezca en su totalidad sin mancha alguna. Capítulo 8. La parte no fija de la piedra ha de separar a la parte fija y elevarla. Así preparada, la piedra ya puede ser multiplicada. Por eso aquí pone la multiplicación y habla de la fácil licuefacción o fusión de ésta por aquella virtud que tiene de ser penetrante en los cuerpos duros y blandos, diciendo: subirá de la tierra al cielo y de nuevo bajará a la tierra. Aquí hay que indicar que, aunque nuestra piedra durante su primera operación se divide en 4 partes, que son los 4 elementos, hay en ella 2 partes principales, como antes se ha dicho. Una que sube hacia arriba, llamada parte no fija o volátil, y otra que permanece fija abajo, que se llama tierra o fermento, como ya se ha dicho. Pero hay que tener una gran cantidad de la parte no fija para dársela a la piedra cuando ya esté limpia y sin mancha. Y habrá que dársela por medio del magisterio cuantas veces sean necesarias, hasta que, por virtud del espíritu, al sublimarla y hacerla sutil, toda la piedra sea llevada hacia arriba. De esto habla el filósofo cuando dice: sube de la tierra al cielo. Capítulo 9. Luego ha de ser fijada la piedra volátil. Hecho todo lo cual, habrá que incinerar esta piedra, así exaltada y elevada o sublimada, con el aceite que ha sido extraído de ella misma durante la primera operación y que es llamado agua de la piedra. Y se la hará retornar a menudo sublimándola, hasta que por la virtud de la fermentación de la tierra, con la piedra elevada o sublimada, toda la piedra descienda del cielo a la tierra por reiteración, permaneciendo fija y fluida. Y eso es lo que dice el filósofo: y bajará de nuevo a la tierra. De este modo recibe la fuerza de las cosas superiores sublimando y de las inferiores descendiendo. Es decir, que lo corporal se tornará espiritual durante la sublimación y lo espiritual se tornará corporal durante el descenso. Esto es, cuando desciende la materia. Capítulo 10. De la utilidad del arte y de la eficacia de la piedra. Por este medio tendrás la gloria de todo el mundo, es decir, con esta piedra así compuesta tendrás la gloria de todo el mundo y toda oscuridad se alejará de ti, es decir, toda pobreza y enfermedad. Es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues no hay comparación entre la fuerza de esta piedra y las otras fuerzas de este mundo, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Vencerá, es decir, que al vencer y al elevarse, transformará y cambiará el mercurio vivo congelándolo, por más que sea sutil y blando, y penetrará a los demás metales que son cuerpos duros, sólidos
y firmes. Capítulo 11. El magisterio imita la creación del universo. A continuación, el filósofo da un ejemplo de la composición de su piedra diciendo: así fue creado el mundo, es decir, que nuestra piedra se hace igual que como fue creado el mundo, pues las primeras cosas de todo el mundo y todo lo que en el mundo ha habido ha sido previamente una masa confusa y un caos sin orden, como ya se ha dicho antes, y después, por el artificio del soberano creador, esa masa confusa, después de haber sido admirablemente separada y rectificada, fue dividida en 4 elementos, y a causa de tal separación se hacen diversas y diferentes cosas. Así, también, se puede hacer diversas y diferentes cosas por la producción y disposición de nuestra obra y por la separación de los elementos de los diversos cuerpos. De ellos saldrán admirables adaptaciones, es decir, si separan los elementos, se harán las admirables composiciones propias de nuestra obra. En la composición de nuestra piedra, por conjunción de los elementos rectificados, de las que, es decir, de estas cosas admirables y adecuadas a tal fin, el medio, es decir, el medio de proceder, está aquí. Capítulo 12. Declaración enigmática de la materia de la piedra. Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, es decir, Mercurio, 3 veces muy grande. Después de haber mostrado la composición de la piedra, el filósofo muestra de modo encubierto de qué está hecha nuestra piedra, nombrándose a sí mismo. En primer lugar, a fin de que sus discípulos, cuando lleguen a esta ciencia, se acuerden siempre de su nombre. Sin embargo, él, con qué se hace la piedra, lo trata a continuación diciendo: porque tengo las 3 partes de la filosofía de todo el mundo que están, las 3, contenidas en nuestra piedra, es decir, en el mercurio de los filósofos. Capítulo 13. ¿Por qué se llama perfecta a la piedra? Esta piedra es llamada perfecta porque tiene en ella la naturaleza de las cosas minerales, vegetales y animales. Por eso es llamada triple y también triuna, es decir, triple y única, que posee en sí 4 naturalezas, es decir, los 4 elementos, y 3 colores, el negro, el blanco y el rojo. También se la llama grano de trigo, que si no muere quedará solo, pero si muere, como antes se ha dicho hablando de la conjunción, traerá mucho fruto, es decir, cuando las operaciones de las que hemos hablado se cumplan. Oh, amigo lector, si ya sabes la operación de la piedra, te he dicho la verdad, y si no la sabes, no te he dicho nada. Lo que he dicho de la operación del sol está cumplido y acabado, es decir, lo que se ha dicho de la operación de la piedra de 3 colores y 4 naturalezas que están en una cosa única, a saber, en el mercurio filosofal, está cumplido y acabado. Continuemos con nuestra meditación luego de que nos entregan los secretos de la tabla de esmeralda. Eliphas Levi también resalta la frase como es arriba es abajo, subrayando que todo en el universo está interconectado. Este principio es central en su interpretación de la tabla de esmeralda. Sugiere que lo que ocurre en el plano espiritual tiene su reflejo en el plano físico y viceversa. Con todo eso ya nos podemos dar cuenta de qué nos están hablando y qué es o quién es esa piedra de 4 elementos y de 3 colores. René Guénon, nuestro querido amigo René Guénon, en su libro La Gran Triada, en el capítulo El Mediador, nos dice algo también importante que nos va a aclarar más todavía. Sube de la tierra al cielo y redesciende del cielo a la tierra. Recibe por ello la virtud y la eficacia de las cosas superiores e inferiores. A partir de esto, Guénon nos comenta, estas palabras de la tabla de esmeralda hermética pueden aplicarse muy exactamente al hombre en tanto que término mediano de la gran triada, es decir, de una manera más precisa en tanto que es propiamente el mediador, por el que se opera efectivamente la comunicación entre el cielo y la tierra. Se puede ver también en estas palabras, nos dice Guénon, desde el punto de vista propiamente iniciático,
una indicación muy clara de la doble realización, ascendente y descendente. Pero se trata de un punto que no podemos pensar desarrollar al presente. Por lo demás, la subida de la tierra al cielo es representada ritualmente en tradiciones muy diversas por la ascensión a un árbol o a un poste, símbolo del eje del mundo. Por esta ascensión que es seguida forzosamente de un redescenso, y este doble movimiento corresponde también a la solución y a la coagulación. Aquel que realiza verdaderamente lo que está implicado en el rito se asimila las influencias celestes y las trae en cierto modo a este mundo para unirlas aquí a las influencias terrestres. En él mismo primeramente y después por participación y como por irradiación en el medio cósmico todo entero. A este propósito, haremos observar incidentalmente que puesto que el descenso de las influencias celestes se simboliza frecuentemente por la lluvia, es fácil comprender cuál es en realidad el sentido profundo de los ritos que tienen como meta aparente, hacer lluvia. Este sentido es evidentemente completamente independiente de la aplicación mágica que ve en ellos el vulgo, y que por lo demás no se trata de negar, sino solo de reducirla a su justo valor de contingencia de un orden muy inferior. Es interesante notar que este simbolismo de la lluvia ha sido conservado a través de la tradición hebraica hasta en la liturgia católica misma. Destilen los cielos rocío desde arriba y las nubes derramen al justo. Este versículo está en Isaías 45:8 y es también parte de una antífona litúrgica utilizada durante el Adviento en la tradición cristiana. El justo de que se trata aquí puede ser considerado como el mediador que redesciende del cielo a la tierra, o como el ser que, teniendo efectivamente la plena posición de su naturaleza celeste, aparece en este mundo como el Avatara, termina diciéndonos nuestro amigo Guénon. Y bueno, con todos estos conocimientos que nos han transmitido, tenemos que señalar que todo aquello que señala el maestro en este acápite se refiere a nuestro trabajo interior, a nuestro trabajo alquímico de transmutación interior. Y nos podemos preguntar, ¿y qué relación tiene la tabla de Esmeralda con el arte de curar? Y la respuesta sincera es total relación. Los filósofos nos dicen que la piedra cura. Por lo tanto, queridos amigos, hemos terminado esta parte tercera de nuestra meditación. Debemos profundizarla, detenerlos, releerla, realizarla, y nos vemos dentro de poco para terminar la meditación de este propósito 8 con un video que sería la cuarta parte. Hasta pronto, amigos, y gracias por estar juntos.